revisar las reglas de la lógica, ¿eh? Las reglas que vamos a usar. Eso es un ejemplo. Y si no se entiende, por favor, me preguntáis, ¿eh? No hay ningún problema. Luego, vamos a utilizarlas para el cálculo lógico. Y vamos a hacer algunos ejercicios de formalización. Yo creo que con eso cumplimos de alguna manera con los objetivos, por lo menos en una parte, y utilizamos el tiempo que nos queda. La lógica cuantificacional estaba contemplada, pero veremos si nos da tiempo. Y luego, si no, sin embargo, por ejemplo, si nos quedara una sesión que no nos da tiempo, o dos, si no nos da tiempo de ver la cuantificacional, haríamos algunas reflexiones acerca del lenguaje, de filosofía del lenguaje. O sea, sobre todo, un poco la comparación entre la semántica y la pragmática. Hay un librito muy bueno que yo os recomendaré, de Victoria Escandel, que es una profesora de la UNED, ya lo ha publicado hace como 20 años. Es filóloga, pero es mucho más claro que los libros que hay de filosofía del lenguaje. Ella es como filóloga. Ser filólogo es una cosa muy seria, ¿eh? Si no vales para la filología, estudia filosofía. Porque no, es mucho más fácil, La filología es brutal, ¿eh? Es una carrera brutal, porque tiene lingüística, tiene ciencia dura, que es lingüística, y tiene literatura, que tienes que leer lo que, bueno, que yo no me he leído en toda mi vida, lo que tendría que haber leído en esos. O sea que es una carrera muy, muy apasionante, y yo si pudiera lo estudiaría, pero ya no tengo tiempo. Bueno, pues estábamos con las leyes de la lógica. ¿Qué habíamos apuntado? ¿Quién tiene el papel impreso? ¿Alguien tiene? Bueno, gracias, Jesús. ¿No te importa a ti? No. Bueno, habíamos visto, fijaos, el concepto, rápido vamos, primero, la ley de simplificación se llamaba, ¿no? Le habíamos puesto un título. ¿Dónde empieza esto? Empieza distribución simple. Bueno, solamente un concepto, pero que no es demasiado importante, pero sí. Si yo, por ejemplo, si tengo P y Q, ¿qué puedo concluir de aquí? Eso es una regla de simplificación. Si yo tengo P y Q, ¿qué puedo concluir? Llueve y hace frío. Entonces, llueve o entonces hace frío. Por ejemplo, P o... No es ejemplo, ¿vale? Esto nos servirá para el cálculo, pero esto es una regla. Entonces, esa regla es importante. Bueno, habíamos puesto primero la identidad. Bueno, la identidad es que si P, entonces P, o no es el caso que si no P, entonces P. Bueno, esa la habíamos puesto. Luego había otra muy importante que yo le llamaba inferencia de la alternativa. Bueno, le llama de año. Yo sigo la nomenclatura de año, que es que si yo tengo P, esta es una regla, yo tengo P, entonces que yo puedo tener P o Q. ¿Entendéis esto? Tengo P o Q. Se llama regla de inferencia de la alternativa. No se llama regla de inferencia alternativa, es la regla de introducción de la disyunción, perdón. O una regla de adición también. Introducción de la disyunción. Eso quiere decir que cualquier enunciado, todo enunciado está en disyunción con cualquier otro. Porque como el concepto de disyunción es que si una es verdadera toda la expresión, yo puedo decir, si P, entonces P o Q, R, S, T, lo que se os dé la gana. Porque si nosotros vamos a comprobar, por ejemplo, un ordenador, una máquina, una pequeña calculadora, quiere comprobar eso, va a irse, si tengo esta premisa, que es el antecedente, y tengo un consecuente, lo mismo, ya lo va a dar por válido, aunque luego lo demás ni lo va a mirar. Por eso se produce esa enorme rapidez de los ordenadores, porque hay una serie de cosas que son automáticas y ya no se ven, ¿no? Esa es muy importante, porque cuando estemos en el cálculo veremos que tenemos que ir quitando paréntesis, ¿no? Para poder, como en álgebra. Luego estaba la ley de inferencia de la alternativa, o regla de inferencia de la alternativa, que de año
se pone R-I-A, sale RIA de ahí. Sería, por ejemplo, si yo tengo P o Q, y, fijaos, yo voy a negar P, y no P. Entonces, ¿qué obtengo? Si yo tengo P o Q y niego P, tengo Q. Del mismo modo, si yo tengo niego no Q, no niego Q, entonces voy a tener P. Esas son muy útiles, muy útiles. Obviamente, por ejemplo, si yo tuviera esto, ¿no? Yo tuviera, si no P o Q y P, ¿qué obtengo? Si yo tengo, no es el caso que no P o Q y P, como P es la negación de no P, voy a tener Q, ¿no? ¿Está claro? Bueno, Porque hay una noble denegación, ¿no? Está claro, pero bueno, Hay una regla que no las voy a, que sería esta. tú lo Si dices. no, no P, entonces P. Bueno. Bueno, aquí en realidad estoy negando, no es exactamente esa, pero está bien. Bueno, vamos a... sí, pero todos los que estuvieron con él. ¿Mm? Recuerda Teresa de Año. Que lo sus que clases. recordaba, lo recuerdo como me enteraba de bien y hacía ejercicios en casa y ahora Dios me da. Pero bueno, te explicaría de año a lo mejor, que no es lo mismo. Claro, Yo soy un sucedáneo y un superviviente. No, es que era joven, hijo. tú estás aquí de año, no, esa es la ventaja. Con independencia de Tú todo eso, estás- ibas a clase todos los días. Operativo. Bueno, no sé por cuánto tiempo, como siga así. Bueno, de acuerdo, bueno, entonces ahora vamos a ir, ¿cómo es? Bueno, están las de Morgan, pero esa la de Morgan no le hemos dado, la vamos a dejar de momento, porque es una regla de definición, ¿no? La modus ponens y la modus tollens. Si yo tengo P, modus ponens es ponendo ponens, afirmando afirmo, tolendo tolen, negando niego. Entonces se llama RMP, RMT. Eso también nomenclatura de año. Si yo tengo P y Q, veo que P, entonces Q, perdón, I. ¿Y qué? Esta es muy importante porque si no, no vamos a poder calcular. Por eso no es ocioso repasar. ¿Y P? Entonces, ¿qué tengo? Según esto, Q. Tengo un condicional, antecedente P, consecuente Q, y tengo el antecedente. ¿Qué puedo obtener? Q. Q. ¿Qué pasaría si yo niego P? Sin P. ¿Qué pasaría? Sin P. Nada, no pasa nada. No pasa nada porque el condicional es válido igual siempre y cuando sea válido el consecuente. Entonces, afirmando el antecedente, deduzco el consecuente. Negando el consecuente, puedo deducir el antecedente. Mejor dicho, puedo deducir la negación del antecedente. Así sería este caso. Por favor, ¿puedes poner un ejemplo? Sí, una frase. Yo también lo... Aquí está el ejemplo. Aquí está la ley, más que el ejemplo. Entonces tengo no P. A ver, ¿el ejemplo sería en el lenguaje ordinario? ¿Alguien lo preguntó? Sí, Lola. nos unimos. Yo lo puedo hacer, lo que pasa es que es un mal recurso. Lo podemos hacer ahora porque estamos muy al principio, pero no hay ejemplos. En el lenguaje ordinario te falla. Pero bueno, está claro que si yo tengo, fíjate, si yo parto de una regla, que si yo tengo P, entonces Q, ¿no? Digamos, perdón, si es el caso que P, entonces Q, si nego Q, nego P. Niegas, A ver, sería, si llueve, me mojo.
no me mojo, entonces no llueve. Pero no vale siempre, ¿eh? Porque eso parecería que es un bicondicional. Si llueve me mojo, vengo seco. No llueve entonces, se podría concluir así. Pero eso no te funciona muy bien porque hay un caso que yo me podría haber mojado lo mismo y no ha llovido. O sea, por eso que no sirve. En el bicondicional sí. El bicondicional, solo si llueve me mojo, sí, solo si llueve me mojo, vengo seco, por lo tanto puedo decir que no llueve. Porque esa es la relación, digamos, eso corresponde exactamente al lenguaje ordinario. Yo no sé si tú estabas, pero yo comenté que hay, ya en esas conectivas tan básicas como son el condicional y la disyunción, en el lenguaje ordinario no funciona bien, porque habría que hablar de disyunción excluyente. Por ejemplo, si tú dices, o voy al cine o al teatro. Se supone que si no voy al cine, voy al teatro, o viceversa. Esa es la disyunción excluyente, la que nosotros en el lenguaje ordinario estamos utilizando naturalmente. Sin embargo, la disyunción simple es P o Q o ambas. Podría ocurrir que fui al cine. Entonces no fuiste al teatro. No, también fui al teatro. Bueno, ¿cómo es posible? En la misma hora. ¿Cómo es posible? Es posible. Entonces, eso es la prueba simplemente muy sencillita de la diferencia que hay entre el lenguaje lógico y el lenguaje ordinario. Si luego tuviéramos el lenguaje, nos metiéramos en el tema del lenguaje, quizás es más, una vez que se tienen ciertos elementos de lógica, o por lo menos se ha abierto un poco la mente en relación a la lógica, es muy interesante tratar los temas del lenguaje, porque no solo hay una diferencia entre el lenguaje ordinario y el lenguaje lógico, sino que el lenguaje ordinario, normalmente la perspectiva semántica, que es la que estamos, digamos, normalmente tenemos en cuenta, bueno, no, que aparentemente tenemos en cuenta, es una perspectiva, pero está la perspectiva pragmática, ¿no? Entonces, que son realmente los usos y lo que pasa como hecho comunicativo real y que produce conductas de consecuencia. Yo daba el ejemplo, qué calor hace, va el amigo José Luis se levanta y abre la ventana, ¿no? Y entonces yo, de una mera información, ¿qué calor hace? Luis se levanta, o sea, genera un acto efectivo, una conducta, se levanta, hace 5 metros y abre la ventana. Esto es un milagro, ¿no? Pues no, porque el lenguaje es así, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, casi prácticamente es muy interesante tener un pequeño panorama de lógica para poder distinguir luego del lenguaje ordinario, que no es nada lógico. Eso no quiere decir que sea absurdo, simplemente que es bastante más complejo, ¿no? ¡Qué guapa estás! Y yo le iba a decir, o la otra señora, ¿no? O qué bien, está muy guapa. Pero, o cosas por y a Teresa no he dicho nada, y eso nunca le gusta a Teresa. Le diga, justamente le pille tan cerca que está guapa y ahí de ella no lo todos los días. Pero bueno, Teresa, nada. muy bien. Te tienes que Hasta ahí. abrir la ventana. A ver si tenemos alguna... bueno, las leyes conmutativas son un poco... son un poco chorras, como diríamos, ¿no? Porque están ahí, los tenéis en la lista, pero es lo mismo decir, fijaos, es lo mismo decir P y Q. Esto quiere decir que es lo mismo, o el símbolo del bicondicional, ¿verdad? Porque en el condicional no son. Esto no se puede invertir. Es lo mismo decir que Q y P. Da lo mismo. Es decir, llueve y hace frío que hace frío y llueve. O como lentejas o fabada, o como fabado de lenteja. Es lo mismo. Estas son leyes conmutativas. Y luego hay leyes distributivas. Tampoco. Si P es condición de Q, si P es condición de Q y Q es condición de R, entonces si P, entonces R. Si P es condición de Q y Q es condición de R,
entonces P es condición de R. Son leyes de transitividad, ¿no? Si P, entonces Q. Si P es condición de Q, Q es condición de R, podemos decir que P es condición de R. Pero porque tenemos el dato que Q es condición de R. Eso para el cálculo. Luego están las leyes de asociativas, que, bueno, ya las iremos viendo sobre la marcha, porque yo creo que estas serían las más importantes. Hay una ley, las leyes que se llaman de definición, la de Morgan es interesante. Igual la vamos a poner para que no nos olvidemos. La ley de Morgan, aquí arriba la pongo, me quedo sin pisar pero no importa. Fijaos. Es que esto es importante para quitar paréntesis. Leyes de Morgan. Por ejemplo, si yo tengo... ¿Dónde está el...? Aquí, me pasa como con el mando de la tele, que tengo una mesa negra y un mando negro. Siempre pienso, le voy a poner una cinta de otro color porque no lo encuentro. Amarillo, rojo. Voy a meterle una cinta porque se me confunde. ¿Esto cómo se llama, mis queridas psicólogas? ¿Cómo se va llamando estos síndromes que uno... No, que no es un síndrome. ¿Cómo se llama? Ya que No, tengo no, las dos psicólogas sentadas juntas, que juntas son mucho más que dos, como diría Benedetti. Dos psicólogas juntas es mucho más que dos. ¿O no? Eso es vamos, más A ver, un síndrome, Si una yo valoración, niego, si yo niego esto, pero quiero quitar paréntesis. ¿Dónde se me ha ido el cabrón? Otro síndrome. Yo tres. Entonces, ¿cómo sería la ley de Morgan? Para negar, aquí hay dos leyes de Morgan. Esto es también son reglas de definición. Si no es el caso que P y Q, entonces, a ver, yo tengo una conjunción. P y Q. Y es falsa. Si no es el caso. P y Q. O sea, llueve y hace frío es falso. Es el caso de... ¿Por qué será falsa? Puede pasar por dos cosas. Porque sean falsa P, o porque sea falsa Q, o porque sean falsas las dos. Y eso se expresa o P, o no P, o no Q, o ambas. Y sin embargo, si es falso, este es el primero. Sería no P. Ánimo, Luis. Yo a Lola la veo. Tú, Lola, no te preocupes, porque esto, si no te pones a trabajar un día despacio, un día nos pondremos, y varios. Vamos a hacer la tarea Un día nos juntos. pondremos, pero no hay manera, porque es que estamos en una temporada muy mala y no hay tiempo. A ver, Yo es que le veo la cara que pone. a ver, ¿alguien no entiende? O sea, desde el punto de vista puramente lógico, es muy fácil. Se distribuye, cuando yo encuentro un paréntesis, y niego una expresión entre paréntesis, una conjunción, distribuimos el símbolo de negación y cambiamos de signo, y cambiamos de conectiva. O sea, esto, para quitar paréntesis, yo no puedo distribuirlo, no es equivalente a no P y no Q, no es equivalente. Es equivalente a no P o no Q. Si yo niego P o Q, lo niego, como no es ni P ni Q ni ambas, no P y no Q. Si no entendéis, es que esos son los que vamos a usar, hay muchas más. Se trata de poder usar paréntesis, ¿no? Y de poder quitar paréntesis y demás. ¿Sí? ¿Dudas? Todas. ¿Todas? Yo ¿No? todas. Bueno, tú plantéalas. No, yo es que no, yo ya me perdí. Me perdí No. al principio, estoy. Cambiando mucho cuando estás usando esto, ¿sabes? Sí. Eduardo. Estás... Bueno, de las que no se han perdido, más perdidos. A ver, que levanten las manos los perdidos o perdidas. Yo estoy, vamos, a 1000 años Marisa, luz de no todo me- esto. Porque si tú estás, ya lo... No, yo estoy a 1000 años luz de todo esto. No, bueno, algo te ha pasado entonces en el camino. No, Psicóloga, no. por favor. Si tú hacías... Puede ser eso, que me haya pasado algo y que me haya bloqueado. Yo, a mí esto me ha servido muchísimo. La lógica me ha servido mucho y estoy encantada de volverlo a recordar. Pero sí es verdad que la he tenido siempre delante, este cuadro. Es decir, yo nunca he memorizado cómo es la ley de Morgan, sino que he Claro. tenido delante
la formalización de la ley de Morgan. Bueno, está muy bien. Claro, pero decía yo que a lo mejor a los compañeros le puede servir para entender la lógica, para lo que me sirvió a mí. Si es que en algún momento me permites unos minutos para... Sí, Por supuesto. Vale. Por supuesto. Bueno, ahora mismo. puede ahora ser. mismo. Mirad, pues sí, Pasa ahí, fijaros. sí, ponte ahí. Sí, no, a ver, para Te he que explicado. Sí, mira, nosotros empezamos, no merece la pena porque esto es un tema de psicología, Sí. pero para que veáis, verás, nosotros empezamos a dirigir las primeras tesis basadas en sistema experto, es decir, sistemas en el ordenador de toma de decisiones para hacer diagnóstico diferencial, ahora lo explico mejor, pero basado en el conocimiento de los expertos. No inventando un sistema ex novo, sino sacando qué es lo que sabían los expertos. ¿Qué ocurre? Vamos a ponernos, esto Teresa lo conoce muy bien, la necesidad del diagnóstico diferencial no importa de qué, da lo mismo en psicología que en medicina. Un síndrome es un conjunto de síntomas. Síntoma 1, síntoma 2, síntoma 3, síntoma 4. Es decir, la diabetes tiene estos síntomas, pues el estrés postraumático tiene estos síntomas, etcétera, etcétera. Pero claro, las cosas no tienen un valor de presencia o ausencia. Sobre todo, sabemos que los expertos que son muy buenos para hacer muy rápido el diagnóstico diferencial, saben, por ejemplo, en los trastornos del desarrollo, que los niños pueden venir con los mismos síntomas, muy parecidos, pero responder a un diagnóstico distinto. No es lo mismo un RED que el autismo, que la Tourette o cualquiera de los trastornos. Bien, ¿qué podíamos hacer? Pues empezar a darle ese tipo de conexiones a los síntomas, porque de pronto dice, vamos a ver, si aparece esto, esto y esto y esto, el trastorno es tal. Tú dices, no, porque si es niño o niña, empiezan a tener pesos distintos los síntomas. Si tienes 7 años o tienes 10 años o 18, esto ya no cuenta igual, no suma igual. Primero fuimos descubriendo, haciendo formulaciones lógicas, si P entonces Q, te decía el experto, sí, pero solo sí, se da esto, esto y esto. O esto o esto. Y entonces, como nosotros yo no sé el lenguaje de programación, pero la lógica me ayudó a establecer las proposiciones que los expertos tenían en la cabeza, que no es un conocimiento fácil de extraer, ¿no? Porque no es blanco o negro, no es esto o esto, es si no P, todavía hay una probabilidad de Q. Por Exacto, porque es una condición al fin. Exactamente. Entonces, yo no sabía cuál era el nombre de estas cosas, pero después les puedo asegurar que no ha habido mejor diagnóstico diferencial que el que hemos hecho sobre las formulaciones lógicas, ¿sabes? Y quería comunicaros esto porque para mí fue extraordinario. Y no me la sé de memoria, pero aprendí a pensar en si P entonces Q, si no P, no Q, si P y Q entonces ¿qué? ¿Entiendes? Y nos sirvió muchísimo, ¿sabes? Has dicho una palabra, perdona, solo clave, pensar. Yo, pensar, o sea, yo estuve con Con Eduardo, con Gustavo. Gustavo Bueno, fui alumna de Gustavo Bueno. Y siempre dije, y mucha gente, nos hizo mayores, nos ayudó a pensar. Él empezó siendo un lógico formal puro, luego ha ido cambiando, Sí, sí. pero nos traía locos. Y el examen final nos dejó todos los apuntes. Sí, claro, en lógica se deja... Nada, no había problema. Ahora suspendió el 90%. Ahora, a mí me ayudó a pensar, por eso digo, luego, terminada la carrera, lo retomé con De Año y Del Val, que De Año tenía mucha relación con Bueno. Sí, claro. Entonces, por eso mi empeño en la lógica, porque a mí me ayudó tanto a razonar, a pensar, que luego en psicología no era cualquier cosa.
No era, y de ahí diferencio yo los distintos, digamos, estos psicológicos, las distintas escuelas. Aquellas Bien. que tienen un rigor mayor, formalización mayor. una formalización mayor. Y sin que sean exactas, tienen más rigor. Bueno, yo quiero decir que este curso, justamente el origen ha estado en Teresa, porque lo viene pidiendo desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que hemos ido un poco tentando cosas, ¿no? Porque al principio nos damos cuenta que con 3 clases era imposible, luego ahora me doy cuenta que con 10 también es muy difícil, luego no tenemos equipo porque esa pizarra hay que borrar, hay que se te cae, montarla. Lo ideal sería tener una... No tengo yo el proyector, pero yo tengo una tablet, un iPad bueno, que yo podría estar escribiendo ahora aquí y se estaría proyectando en la pizarra, en fin. Pero bueno, todo se andará. Yo no me voy a exceder de diciembre por razones de salud casi también mías, pero queda pendiente de que hagamos un trabajo de algún tipo, ¿no? En ese sentido, porque no estaría de más, vamos, sería muy interesante. Yo digo que esta institución que se llama universidad podría tener algunos desarrollos. Por ejemplo, podría haber un pequeño equipo de investigación, de estudio, vamos a llamarle, sobre esta lógica. No tenemos por qué machacarnos todos, pero a lo mejor en la línea de lo que acaba de decir Oliva, pues a lo mejor decimos, bueno, ¿qué tal si hacemos un grupo? ¿Quién le interesa un grupo de estudios? Que luego podría ser hasta de investigación, de estudio de lógica. Pues nos reunimos en mi casa, de ahí cabemos perfectamente, porque más de media docena a lo mejor no se apunta, y trabajamos. O sea, hay varias posibilidades. Esto para que uno tenga como un pequeño pantallazo y vaya sospechando de qué estamos hablando. Por eso es necesario enfrentarse, aunque sea con unos mínimos ejercicios. Me decía una amiga, bueno, pero ¿para qué? Yo he estudiado lógica. No se trata de estudiar las definiciones. Yo te doy una lección de lógica 2 y 3, ¿y qué? Tenemos que ver cómo opera y con qué dificultades nos vamos a encontrar. Bueno, precisamente esta mañana, lo que pasa es que luego se me complicó, estaba pensando en unos ejercicios, aprovechando esto lo hace mucho, los lógicos lo hacen mucho de año en su época, lo hace mucho Irving Copy, se pone contenidos actuales. Entonces, qué interesante, si hablamos del pactómetro famoso, ¿no? El pactómetro sería, a ver, ¿en qué caso habrá un buen gobierno? Teniendo en cuenta que para que haya un buen gobierno, podemos hacer perfectamente, porque claro, Yo creo que si nos escaparía... conseguiremos tal cosa, sí y solo si... No, se podría formular no solo si pacta Podemos y el Partido Socialista, sino, y ese sino también es un y, porque claro, las expresiones en lenguaje ordinario no vienen tan así, si llueve hace frío, no, hay que ver en qué consiste, ¿no? Hay que poder traducirlo. Entonces, perfecto, hay un pacto socialistas Podemos, ¿tendremos gobierno? Depende, sí y solo sí, o simplemente, o si se suman, no sé, o Esquerra o lo que sea, o Vox o lo que quiera sumarse, ¿no? Bueno, esto iríamos por ese lado. Entonces, bueno, es una reflexión interesante que nos puede ayudar. Oliva, es muy fácil. ¿Sabes cómo se memoriza esto? Es muy fácil. Yo lo tengo memorizado. ¿Pero por qué? Porque he operado. Entonces, vamos a dar un ejercicio, vamos ahora mismo a poner un ejercicio. Entonces, yo lo primero, mira, esto se trabajaba con alumnos. Entonces, los alumnos al principio, como dice muy bien Teresa, siempre han podido tener todas las reglas, todo lo que son los libros y tal. Esto te pasa en los exámenes, por ejemplo, vosotros que habéis estudiado psicología, yo también hice, al convalidar tuve que hacer estadística, te dejaban todos los libros, pero claro, si tú en la hora y pico del examen o dos, si tú no sabías el concepto, tú ponías, ¿para qué te servían los libros? ¿No? Lo mismo, yo en una ejercicio de lógica te dejo el de año entero y el copy y no sé qué, no importa, lo importante es que lo sepas aplicar. A ver, y luego es normal, luego los ejercicios uno los va incorporando. Fijaos, las reglas más importantes, las digo ahora de carrerilla, así ya sin pizarra,
si quieres me enfocas, si quieres un Ah, poquito. sí, sí. Porque yo ya no me voy a... a ver si quedo enfocado, para que por lo menos le pongamos... Bueno, Sí. a ver, mira, hay una cosa muy importante en cuanto a las leyes de la... Bueno, ¿qué diferencia hay entre regla o ley? ¿Por qué digo rey o ley? A ver, la regla estamos hablando de un metalenguaje y alude a teoremas, porque también en el libro de año hay un apartado que figura, en vez de poner con PQ, pone X, Y, etcétera, ¿no? Y con mayúscula. Pero eso significa, es lo mismo si yo pongo si X, entonces Y X, entonces Y, ¿no? Si yo la puedo poner así, esa es la regla. Simplemente hace alusión al metalenguaje y hay teoremas. Todas estas leyes están demostradas. No se les ha ocurrido a alguien ponerlas simple, están demostradas. Y además derivan del principio de identidad, que ya se formula ya en la antigüedad con Parménides. El ser es, el no ser no es, si el ser es tal. Principio de identidad. En realidad, todas estas expresiones, otro ejercicio que podéis hacer, vosotros coged cualquiera de estas, cualquiera, puesto que como hay dos variables y hacéis tablas de verdad. Mira qué fácil. ¿Para qué sirven? Bueno, sirven para ver realmente, entender los conceptos, porque a la hora de hacer una tabla de verdad veréis cómo funciona sobre todo cada una de las conectivas, ¿no? Vais a ver cómo funciona. Entonces, con la respuesta ya podéis comparar vuestro ejercicio, podéis corregirlo, porque todo tiene que dar, todas estas, la tabla de verdad final es 1, todas. 1 se llama también tautología, y quiere decir que se cumple en todos los casos, o sea, que es el principio de identidad. O sea, son derivaciones del principio de identidad. El principio de identidad es una tautología, si P, entonces P. Es una tautología. El ser es el ser, es una tautología. Bueno. Entonces, sin embargo, si hicierais tablas de verdad, cuando en una tabla de verdad salía todo negativo, es una contradicción. O sea, en ningún caso se da, por lo tanto no se sostiene bajo ningún punto de vista. Y luego, si hago una tabla de verdad de cualquiera de las conectivas, me va a dar un eje y cero, porque esa conectiva de por sí no es una expresión indeterminada. Bueno. Eso es una pequeña cuestión. Luego, vamos a ir haciendo ejercicios con estas leyes. Vamos a ir, la ley de identidad bueno, habíamos visto la diferencia entre regla y ley. Nosotros le vamos a llamar ley, porque es la aplicación de la regla. Sin embargo, de año pone tranquilamente R, regla, lo pone regla de inferencia de la alternativa, regla modus ponens, regla modus tollens, regla de inferencia de la alternativa, etc. ¿Dónde se pone eso? Bueno, ese es un ejercicio escolar. Cuando vosotros calculéis, que es a lo que tenemos que llegar y vamos a llegar, hay que justificar siempre cada paso, siempre. Ahora voy a hacer una prueba. Sigo con las reglas, entonces, para que las agrupemos para memorizar. La primera, normalmente hay que quitar paréntesis, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, ya veréis en el cálculo, no es el caso, claro, cuando hay paréntesis y no hay negación, lo quito directamente. Si una premisa es, en estas expresiones, por ejemplo, vamos a esta, es el caso que si P entonces Q y P entonces Q, que es el modus ponens. ¿Por qué está entre paréntesis P y Q? Porque, para que no se confunda, pero como yo lo puedo poner en línea, quito el paréntesis con toda tranquilidad. Sin embargo, si yo quiero trabajar con Q, por ejemplo, y yo tengo el dato P, voy a obtener el dato Q y lo tendré que expresar. Y ahora lo vamos a poner. A ver. La regla de simplificación. Vamos a ir repasando. La regla de simplificación. Dejando de lado la identidad, que todo el mundo la entiende. Está claro que si yo tengo un condicional, una conjunción, puedo afirmar o deducir cualquiera de los miembros de esa conjunción. Llueve, hace frío, está oscuro, me pongo triste. Pues, si realmente, y eso es verdad, pues yo puedo deducir de eso cualquiera de esas posibilidades. ¿No? ¿Está claro?
Sin embargo, si yo tengo P o Q, yo no puedo saber cuál de las dos es verdadera. Yo no puedo deducir P o deducir Q si no tengo otro dato. ¿Y qué dato tengo que tener? La negación de alguno de ellos. Si yo niego de esa expresión P o Q, niego una de estas, cualquiera, o P o Q, voy a obtener la que no he negado. ¿Sí, Marisa? Si tienes cualquier cosa, esto es muy útil ir apuntando en un papel, aunque sea de garabato. Yo prefiero ahora oírte hablar, Vale, perfecto. luego con la grabación, espero que salga Vale. bien, me pongo en mi casa solita y voy buscando. Porque uno va escribiendo. Entonces, Porque, chico, la ley de simplificación es, si yo tengo una conjunción, obtengo cualquiera de esos miembros. Ley de, digamos, de la disyunción, de la inferencia en la alternativa, tengo una P o Q, si niego uno, obtengo el otro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál otra habíamos puesto? La de modus ponens y modus tollens. Si yo tengo un condicional, si niego el consecuente, afirmo el antecedente o deduzco el antecedente. No a la inversa. Si yo tengo un condicional y niego perdón, si tengo un condicional P y Q, P entonces Q, y afirmo el antecedente, obtengo el consecuente. ¿De acuerdo? Modus ponens. Afirmando, afirmo. Si tengo un condicional y niego el consecuente, obtengo el antecedente. Negando, niego. Modus tollens. Esa es muy, muy importante. Uy, me vais a recordar. Sí. Otra, bueno, en esa línea, ¿qué pasaría si yo tuviera bicondicional? Perdón, la de modus tollens, ¿cómo? Negando el consecuente. Si P, entonces Q, y no Q, entonces no P. Negando el consecuente, efectivamente. Pero digamos, son reglas que tú tienes que negar uno para obtener lo otro, pero en el caso de afirmar una para obtener la otra o negar una para obtener la otra. Pero no son intercambiables. Luego, negando el antecedente no obtengo absolutamente nada, porque sería el caso de que podría ocurrir que aunque no se dé el antecedente, tenga el consecuente, porque esa es, digamos, la definición o las características del condicional. Muy bien. ¿Qué pasaría, esto no lo he puesto, qué pasaría con el bicondicional? Bueno, hay una regla que se llama debilitación del condicional, del bicondicional. A ver, está muy fácil. Si, antecedente, poned entre paréntesis. P, solo si P, entonces Q. O sea que es la flechita doble, ¿no? Sí, solo si P, entonces Q. Entonces, puedo obtener, entonces tengo, si P, entonces Q. A ver, lo voy a poner porque claro. Fijaos, yo tengo esto. Esta es una regla de debilitación, se llama. Te vamos a poner un corchete. Sí, tengo, si P, entonces Q. Y si Q, perdón, Q, entonces P. Y luego esto lo podré simplificar, puesto que está con un... Entonces, si yo quiere decir esto, que si yo tengo si P entonces Q, es lo mismo que decir que tengo si P entonces Q. O también Q entonces P. Lo vamos a ver en el ejercicio, es una regla de debilitación, le llaman del bicondicional. Así le llaman de año, debilitación, otros le escriben de otros nombres, más sesudos, pero de año es muy, muy práctico en eso. Y bueno, y las de transitividad, pues si P es condición de Q y Q es condición de R, P es condición de R. Si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Esto es una elemental cuestión de álgebra, ¿no?
Bueno, todo esto, el álgebra y la lógica formal, pues son iba a decir primos hermanos, son hermanos, con distinto nombre. Bueno. Vamos a coger 5 minutos más de la clase siguiente, hemos dicho, porque hemos tenido, pero ya, ¿está claro? Bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio de cálculo y para quedarlo. Lo que sí voy a hacer ahora es mandar ejercicios, ¿eh? Yo mando ejercicios para que los podáis hacer. Voy a mandar ejercicios tanto de tabla de verdad, ejercicios de formalización y ejercicios de cálculo. De reglas no puedo mandar porque la vamos a aplicar. Voy a hacer uno para que veáis qué esquema hay que seguir. Lo demás tenéis un poquito de paciencia porque ya estamos terminando. Me ha gustado mucho lo que habéis planteado, Oliva y Teresa, porque es importante comprender esto, para qué sirve, a dónde nos lleva, ¿no? Eso en la didáctica, hay maestras aquí con gran experiencia, si los alumnos tienen claro lo que tienen que conseguir, no estudia, pero ¿cómo va a estudiar si el chico no sabe lo que tiene que estudiar? Si no sabe a dónde tiene que llegar, no digamos nada, que tampoco sabe cómo va a ser evaluado. Y muchas veces fracasa no porque el chico no haya estado horas sentado, sino simplemente porque, y bueno, ¿yo ahora qué hago? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, y primero el tema del para qué me sirve es la motivación, ¿verdad? Si tú no sabes para qué te sirve, vaya aburrimiento. Pero si empezamos a ver que se pueden hacer unos pinitos en cuanto a hacer análisis más interesantes y no caer en trampas. Por ejemplo, toda la manipulación informativa es simplemente son falacias de todo tipo, sofismas, falacias de todo tipo, es una barbaridad. No digamos nada si metemos elementos afectivos, como puede ser el miedo o cosas del estilo. A mí sería muy interesante poder hacer un análisis por ejemplo, hay una pregunta que yo dejaría en el aire en algún momento, pero la que analizáramos desde el punto de vista racional. ¿Cuál es el problema de que esté Vox en el Parlamento? Me pregunto, lo dejo, no quiero discutir ese tema, ¿no sería interesante tener censado a esta gente y saber que no van a subir demasiado? Ahí los tienen a no ser que hubiera otro tipo de no sé, de asonada popular o algo. A mí me resulta muy interesante saber que hay 3,5 millones de españoles que si no son fascistas les encantan las propuestas de los fascistas y son filofascistas. Muy interesante. Los tenemos metidos, antes estaban enmascarados en el Partido Popular, por ejemplo, y en algunas, bueno, no digamos nada de Ciudadanos. Estaban enmascarados. ¿Qué tiene de grave? No tiene nada de grave. Al contrario, yo lo veo útil, ¿eh? Que me parece bien. Aquí están, mira, son estos. Sus propuestas son meridianas, es increíble. Por eso han sacado tanto, porque están hablando exactamente el lenguaje de la gente. Y eso antes, fijaos la diferencia que hubo entre Ana Pastor y Abascal, diciendo, no, o sea, que tú estás la Rocío Monasterio, tú no estás en contra de Europa. Entonces ella defendió acérrimamente Europa y el Estado de las autonomías. Fijaos qué diferencia. Entonces ya hay un sector ahí que se va a sentir más representado por Monasterio. Es muy interesante, porque aquí entraríamos luego en temas de estadística, esto que le llaman la cocina, que es ver cómo metemos todas estas variables en el análisis de la situación. Bueno, ahí nos quedamos. De paso, os pido disculpas por mis bromas, porque obviamente una cosa es que yo admire a Rajoy y otra cosa es que sea marianista. Y hay un fondo de ironía muy importante, habría que el valor de las bromas y de los chistes, según Freud, al menos nos divertía y daba programas para programas de tele y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, lo mismo pasa con el tema del independentismo. Lo que pasa es que a veces como si estoy cansado, empiezo a provocar y a decir tonterías. Bueno. Perdona un momento, ¿puedo hacer? Puedes. Bueno, aparte de que vamos a ir, Rajoy es un maravilla. experto en tautologías, es una maravilla, ¿no? Rajoy, digo. Sí. Yo cuando salen politólogos... Pero espera. Vamos a hacer una cosa. Pasamos a después de la publicidad. Vale. ¿Te parece que empezamos con eso? Porque voy a hacer el ejercicio, ¿no? Digo porque... Dejas, pues vale. No, porque ahora tenemos que... Y me lo hacen cuento. mucho los... No, de verdad, porque yo he hecho la digresión...
de puro abusón porque estoy aquí al frente. A ver. A ver, un ejercicio. Mira, yo tengo este ejercicio, si P entonces... Y no R. Y no R. Y si Q, entonces... Me estoy guiando con tantos signos. entonces R. ¿Verdad? Entonces Q, no R. Entonces, no P. Este sería el ejercicio. Primera premisa, lo voy a poner en términos, voy a cambiarme de color más que nada por no aburrir. A ver, esta expresión habría que demostrar que de esto se deriva esto. Claro, si hiciera tabla de verdad se supone que tendría que dar todo 1 si yo no me he equivocado, pero no lo hagáis porque es engorroso, hay 3 variables, hay que poner 8 líneas. Pero ahora vamos a demostrar según las reglas. Entonces, primero, cuando yo voy a mandar ejercicios así, voy a publicarlo en el blog, porque me resulta más fácil que ponerlo en WhatsApp. Entonces, primera premisa, fijaos, P, entonces Q. Todo lo que está con conjunciones son premisas. Aquí no he puesto paréntesis porque no es necesario. Segunda premisa, fijaos, no R. Tercera premisa. Si no, entonces R. Primera premisa, segunda premisa, tercera premisa. Hay que demostrar P. Hay que demostrar P. ¿Vale? A ver, ¿cómo llego a P? Fijaos. Cuando yo le pongo, esas son las premisas, le pongo esto, quiere decir que ya son premisas auxiliares, ¿no? Entonces, en 4, si yo tengo, si Q entonces R y no R, ¿qué obtengo? Ahora puedo jugar libremente con las premisas con una condición, que las use todas. Yo tengo que, porque si no, no es ese ejercicio. Yo tengo esta expresión, si Q entonces R. ¿De dónde puedo sacar, qué puedo obtener? Bueno, voy a usar estas dos, la 2 y la 3. Pero eso es intuitivo, ¿eh? Si yo tengo Q, entonces R, y no R, ¿qué tengo? ¿Qué puedo concluir? Si tengo, fijaos, Q, entonces R, y tengo no R. No R, pues entonces será... ¿Qué concluyo? No Q, ¿no? ¿Qué concluyo? No Q. No Q, perfecto. Regla, ¿cómo se llama esa regla? Regla modus tollens. Entonces, yo tengo aquí no Q y aquí hay que poner R, M, T, coma, A2 y 3. Es justificado. Yo tengo no Q, ¿por qué? Porque he aplicado la modus tollens, o sea, tengo, ¿qué es esta? Negando. He negado R, por lo tanto niego Q. Son matemáticas, ¿no? Pues sí, casi. Eso es lógica. Sí, es un lenguaje muy abstracto. Formalizado. Sí, la matemática es lógica. Muy bien, pero tengo que llegar a no P, ¿verdad? No P. A no Q, perdón. A no Q. Hay que llegar a P, ¿no? No, a no P tengo que llegar. Tienes que llegar a P, ¿no? A P he dicho. A ver. P, no es P. Sí. Arriba. Hay que llegar arriba, pone a No, P. vamos a llegar a no P. Vamos a llegar a no P porque me he equivocado. Pero arriba... No P. La tía decía, esto conviene yo hacerme ejercicio de carrerilla, esto yo los hago en casa, los pienso bien para que no haya error y os lo mando. Entonces, fijaos, si yo tengo no Q y tengo si P entonces Q, Sí. luego, esto quiere decir luego, esto equivale a luego o a ese condicional aquí, a ese entonces de aquí. ¿Sí? Entonces, tengo, ¿cómo se llama esto? No P. ¿De dónde saco no P? De aplicar
la regla modus tollens a la misma, no, pero ahora más que dos reglas, bueno, no importa, a 1 y 4. Y esto es lo que queríamos ver. No queremos He usado solo una regla. ¿Se entiende? Sí. A fuerza de hacer unos cuantos. pero es complicado, ¿eh? No, no. A ver. Yo voy a mandar un ejercicio a casa. Voy a mandar un ejercicio a casa. Varios. Porque si los traéis hechos, dedicamos los corregimos en vez de hacer un repaso, al principio de la hora, de las 11, de 11 los corrijo en la pizarra, ya está. Entonces ahí estamos, cada uno ve los fallos que ha cometido. Y vamos a practicar tablas de verdad, y vamos a practicar, vamos a utilizar reglas y las vamos a ir incorporando, un procedimiento de sentido común, ¿no? Un poco de lo que hemos estudiado en el colegio, de álgebra y cosas de estas. Y de paso, vamos a hacer un ejercicio de formalización. Yo voy a dar el lenguaje ordinario, para que vosotros lo paséis al lenguaje esto no sirve para nada, es simplemente para practicar. Y podemos hacer a la inversa, dar expresiones y que vosotros deis ejemplos, es todavía más inútil, pero no importa, para que os sirva para mover un poco, ¿verdad?, al lenguaje ordinario. Y ya está. Y entonces, ¿qué nos queda después de esto? Ir haciendo ejercicios, utilizando más reglas, un poquito más complejos y se acabó. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora voy a hacer cambio de equipo y tenemos 5 minutos de descanso. Muy bien. Marisa, ya puedes ponerte a trabajar.